gente joven. Entonces, lo que puedes entrar cuando... Les damos la felicidad, ¿no? Sí, y la alegría y el desenfreno y venir a Mallorca a disfrutar. Que no ven, solamente ven playa y hotel y bar, pero es que eso es lo que se vende también. Ellos vienen así, ellos vienen con esa condición. Entonces, esta es la parte bonita de este trozo, ¿no? Ellos lo pasan bien, pero la parte mala es que tú y mucha gente como tú trabajáis como bestias, ¿no? Trabajamos muchísimo, muchísimo. Yo ahora mismo donde estoy ya dejé Magalú y donde estoy ahora llevamos 24 habitaciones. ¿Y qué es llevar 24 habitaciones? Es tener que ¿Cómo lo hacer- definirías? Es hacerlo de tu casa 24 veces. Porque tienes que hacer los baños, tienes que hacer las camas, tienes que recoger la habitación, tiene que quedar bien, limpia, porque luego tienes una jefa detrás. Y lo haces sin parar, ¿no? Y sin parar, y algunas veces hasta sin comer. O sea, tienes media hora para comer, yo por ejemplo, y hay veces que no puedo comer. Bueno, porque tú has no me da dicho tiempo. 24 veces tu casa, pero te has olvidado de otra cosa, que hay la 25, que es que después tú llegas a tu casa, ¿no? Después tengo el mismo trabajo. Hago siempre, o sea, todo el día estoy haciendo el mismo trabajo. Y esto, la hostelería está infravalorada. La cámara de piso está muy infravalorada. Si un cliente llega a la habitación y la ve limpia y la ve acogedora, el cliente no se queja. Está contento en el hotel. En cambio, si llega y la ve sucia, si la habitación está bien, el cliente está contento con todo. Diríamos que tú eres el sello de calidad, en realidad, ¿no? Sí, pero que nadie nos valora de esa manera. Vosotros sois al final las que estáis en el terreno, a pie, ahí, Al pie del picando, cañón. al pie del cañón. Tú si tuvieras que decir, oye, tengo 3 soluciones, ¿qué dirías, no? ¿Qué 3 soluciones dirías? Tengo 3 soluciones para las cámaras de pisos. La jubilación a los 60, eso es muy importante para una camarera porque el trabajo es muy duro. Es igual que el de un albañil o el que está descargando barriles. 60 años me parece lo justo. Ujú. Menos sobrecarga de trabajo, porque nuestro trabajo sería mejor, muchísimo mejor, más tranquila y podríamos esmerarnos más en nuestro trabajo. Y luego más compañeras, faltan compañeras. ¿Y para cuándo algún compañero? ¿Cómo lo ves? Ojalá, ojalá. Yo sería la primera que estaría dispuestísima a enseñar a cualquier hombre a hacer una habitación. A hacer una y que llevara como nosotras. Seguro que ellos lo pueden hacer, porque si yo puedo hacer lo mismo que un hombre seguro que puede hacer habitaciones.